Hola, muy buenos días muchachos. Mi nombre es Abraham Munguía y vamos a estar trabajando entonces con la materia de Historia de México 2, ¿ok? Correcto, vamos a empezar. Ok, nuestra materia como tal debería de iniciar partiendo de lo que es la fundación o el surgimiento de lo que es el México independiente. No obstante, para poder darle de alguna manera o continuidad y conexión con los eventos que ustedes vieron en Historia de México 1, vamos a iniciar desde un pequeño periodo que es con el que ustedes debieron de haber cerrado en su clase de Historia de México 1. Este pequeño periodo se le conoce como la época colonial o virreinato. Ok, para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o el virreinato comienza o empieza en el siglo XVI, más específicamente en el año 1518, perdón, cuando Hernán Cortés llega precisamente aquí a lo que es México. Durante 3 años prácticamente va a haber una serie de movimientos entre conversaciones, negociaciones y demás entre Hernán Cortés y lo que son las autoridades principales o el Tlatoani principal de aquí de lo que es la Ciudad de México, Tenochtitlán, hasta que precisamente en 1521 es cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistan la antigua México Tenochtitlán, que ya pues es un evento que ya conocemos. Ok, de esta manera es como llegan a fundar lo que se va a conocer como la Nueva España, la ciudad prácticamente con la que, más bien el nombre con el que van a bautizar precisamente a nuestra actual Ciudad de México. A este periodo también se le conoce como la época del virreinato porque hagan de cuenta que el virrey, al no poder de alguna manera controlar y tener, pues sí, control sobre lo que son sus posesiones, es decir, las colonias como tal que van conquistando, pues obviamente tiene que mandar a una persona representante de su poder a las distintas colonias. A este personaje se le va a conocer con el nombre de virrey y a la esposa de este personaje, la virreina. Entonces, por eso también se le va a conocer como la época del virreinato. ¿Ok? Seguimos. Ok, nuestra época colonial entonces, tal cual, lo que es este periodo se va a dividir precisamente en tres periodos específicos, los cuales van a sumar 300 años en total. Es decir, prácticamente esto es lo que dura todo lo que es la época colonial. Nuestro primer periodo es el más antiguo, que inicia prácticamente desde 1521, que es cuando ya se conquista la Ciudad de México, Tenochtitlán, hasta el 1600, ¿correcto? Durante este periodo, pues bueno, va a haber una serie de modificaciones, movimientos dentro de lo que es el sistema político, social y económico de nuestra nueva ciudad. El segundo periodo se va a considerar que parte desde el siglo XVII, que comprende prácticamente todo lo que ocurre dentro de los años 1601 y 1700. Y nuestro último periodo es el del siglo XVIII, que comprende prácticamente desde el año 1701 hasta el 1800. Cabe aclarar, muchachos, por favor, y esto sí pónganlo en su cuaderno como una nota, por favor. Cabe aclarar que los historiadores regularmente tienen distintas teorías. Cada uno de los historiadores divide las épocas históricas dentro de ciertos periodos, algunos no tan exactos como otros, es decir, algunos no tan similares con otros. A lo mejor algún otro puede decir que hay 4 periodos y no 3, o puede decir que hay 2 periodos y no 3. Entonces, cada uno de ellos tiene su propia metodología. Esto se trabaja muchísimo en lo que es la historia, ¿vale? Pero en este caso, en nuestros textos con los que estamos trabajando, pues sí es precisamente, lo va a dividir así, ¿ok? Seguimos, ok. Continuando entonces con la información que estamos revisando, en esta época, de alguna manera, lo que es la época colonial, va a ser muy importante la religión. Tan es así, muchachos, que nosotros por allí en un texto que se conoce como Los grandes momentos del indigenismo en México, Luis Villoro va a llegar a afirmar que en México hay dos conquistas de alguna manera. Una de esas conquistas va a ser la conquista militar, que es llevada a cabo por Hernán Cortés, y la segunda que va a ser la conquista espiritual, que va a ser llevada a cabo por lo que es la religión, a cargo precisamente de las distintas órdenes religiosas, ¿va?
podemos decirlo, los territorios nuevos que van de alguna manera absorbiendo la religión, en este caso, va a ser precisamente el cambio de lenguaje. Es decir, prácticamente el hecho de que estos órdenes religiosas se hayan empezado a involucrar dentro de lo que es nuestra cultura, va a generar precisamente que haya un cambio de lenguaje. Nuestros religiosos van a llegar a aprender el lenguaje de los nativos, pero también van a llegar a aprender, van a llegar a enseñar el lenguaje español. Y bueno, a final de cuentas, durante la época colonial, inclusive lo que es el lenguaje indígena fue prácticamente prohibido, ¿no? Y se consideraba de alguna manera insultante para los virreyes porque pues prácticamente no lo sabían. Pero bueno, entonces ese es el primer cambio que vamos a encontrar. El segundo es la traza de ciudades. Este tema lo vamos a trabajar un poquito más adelante, pero es gracias precisamente a lo que es las órdenes religiosas. Gracias a ellos vamos a tener un pequeño, lo que es un cambio dentro de nuestra área social, es decir, la forma en que se dividen los distintos territorios de nuestra antigua Valle de México, ¿va? Posteriormente vamos a encontrar cambios muy significativos, pero en todos ellos van a estar involucrados de alguna manera las órdenes religiosas y obviamente pues lo que es el gobierno español. Otro de los elementos importantes va a ser la manifestación cultural y artística. Las manifestaciones culturales no son otra cosa más que la pintura, la literatura, todas las bellas artes, tema que ustedes ya vieron o que van a ver en Literatura 1 si es que no han visto los temas que vamos a trabajar en esta clase el día de hoy por ahí en la plataforma. Las bellas artes, básicamente lo que es la pintura, la arquitectura, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces todo eso de alguna manera obviamente va a cambiar. ¿Por qué? Porque precisamente van los españoles a empezar a combinar la cultura de ellos con la de nosotros, van a surgir nuevas manifestaciones culturales. Se inicia también lo que es el mestizaje o sincretismo, que no es otra cosa más que la combinación precisamente de conquistadores con conquistados, es decir, con los indígenas. Uno de los más claros ejemplos precisamente va a ser el de Hernán Cortés con la Malinche. Seguimos. Esto va a ser muy importante, muchachos, porque al final de cuentas va a definir lo que es el carácter, va a definir de alguna manera la personalidad de nuestro país, de nuestra tierra. Ok, los 21 años que faltan para llegar a 1821 ya pertenecen como tal al siglo XIX y todavía son parte de la historia de la colonia. Aunque los historiadores le conceden a esos años finales del virreinato el apelativo de periodo de transición. Estos 21 años que hacen falta de alguna manera van a ser considerados, como lo menciona aquí, por los historiadores como el periodo de transición. Es decir, significa que es cuando pasa de alguna manera lo que es el México colonial hacia lo que va a ser el México independiente. Estos 21 años no van a ser otros más que la guerra de independencia, ¿ok? Entonces, esto ya ustedes también lo tuvieron que haber trabajado en Historia de México 1, ¿correcto? Seguimos entonces. Ya que la lucha iniciada por Miguel Hidalgo y Costilla contra el dominio del gobierno español en la Nueva España había comenzado en 1810, dando lugar así al nacimiento del México que nosotros vamos a conocer después como México independiente, ¿ok? Seguimos. Vamos con nuestra última diapositiva por el día de hoy. Dice, el periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empieza estrictamente hablando la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Esto es un tema que ya nosotros bastante conocemos. Cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante. El ejército trigarante pues va a ser precisamente la combinación de algunas tropas realistas, va a ser la combinación de algunos de los principales insurgentes de esa época y otro grupo por ahí separado, ¿vale? Entonces, esto también ya lo habrán visto en Historia de México 1. Ok, dos de los personajes principales que van a llegar a entrar o van a dar la entrada en lo que es en nuestro naciente México independiente precisamente va a ser Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, ¿ok? Esto es importante más que nada porque regularmente a Agustín de Iturbide no se le va a conocer como de alguna manera como el iniciador o el que de alguna manera ayuda a hacer
el cambio, es decir, que logra de alguna manera vencer precisamente todo lo que es la guerra de independencia o darle cierre de alguna manera y aportar precisamente a nuestra libertad como tal. ¿Ok? Dice, el objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato. Es decir, bueno, este movimiento pues inicia con la finalidad de lograr de alguna manera que todo el control que tenía la España sobre nosotros, pues obviamente ya se perdiera. Obviamente esto va a traer cambios nuevos dentro de nuestro país, van a ser muy importantes para nosotros, obviamente. Entonces, por eso precisamente fue relevante de alguna manera mencionar toda esta introducción de alguna manera para que nosotros comprendamos de alguna manera lo que va a seguir dentro de nuestra clase. ¿Ok? Nuestro siguiente tema, bueno, y ahora sí me voy a enfocar un poquito más con lo que es la época de la independencia para hacer algunas como especificaciones, ¿va? Y así le vamos a seguir, ¿correcto? Por favor, muchachos, tomen sus apuntes dentro de su cuaderno para que puedan subir la fotografía de sus apuntes a la plataforma como tal. No olviden, por favor, agregar lo que es su nombre completo, la materia, la generación y la fecha. ¿Correcto? Esto es importante más que nada para llevar un mejor control de las actividades. ¿Correcto? Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, me lo pueden hacer llegar a nuestro WhatsApp, que es con el que estamos trabajando, que va a estar activo prácticamente desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que es cuando termina nuestra clase. Si tienen alguna tarea, algún comentario o alguna pregunta, pues me la pueden hacer llegar por ahí. O de igual manera me lo pueden hacer llegar por la plataforma como ya se lo señalé en el manual. ¿Correcto? Bueno, muchachos, si no hay nada más, por el día de hoy cerramos. Que tengan muy buen día.